Bueno, hoy vamos a continuar con el ciclo de las revoluciones en Venezuela. Vamos a hablar específicamente de la época entre Cipriano Castro y el punto fijismo, comenzando por tres acontecimientos que marcaron lo que fue el proceso de Cipriano Castro, que era en el medio de las convulsiones de la revolución restauradora. Después vino la revolución libertadora, que eran los, como lo expliqué en el video anterior, en un video anterior, que eran la oligarquía, los oligarcas y los ricos, tratando de tomar el poder, al igual que hicieron en 2017 con la línea Tintori vestida con las franelas de Libertadores y los libertadores de franelas y esto y aquello. Y posteriormente vino lo de la planta insolente, que fue la invasión a Venezuela, que es más o menos lo que estamos viviendo ahorita, pero mayor nivel de, de envergadura. Pues. Entonces, en 1892, Venezuela experimenta una grave crisis política como consecuencia de las maniobras continuistas de Andueza Palacio, el presidente Andueza Palacio. El expresidente Joaquín Crespo, ante estas circunstancias, enarbola entonces la bandera de la constitucionalidad y con el nombre de la revolución legalista se alza en armas en tierras de Guárico. Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez se unen a apoyar a Andueza, pero el triunfo del movimiento liderado por Crespo y la huida del presidente Andueza Palacio obliga a Castro y a Gómez a irse a Colombia, estableciéndose en dos haciendas cercanas a la frontera con Venezuela. Estando allá en el exilio, eh, preparan pues desde 1892 hasta el 23 de mayo del 99, de 1899, que es a finales del siglo XIX, preparan su retorno. Pues. Venezuela para entonces atraviesa por una etapa de grandes dificultades, tanto en las políticas como económicas. Vean que sé que es similar lo de hoy en día, lo que yo les digo que cada 30 años se repite, ¿ves? 1899 acabamos de pasar el 2019. Saquen la cuenta y verán que los números dan exactos. 99 al 50, al 29, 28, la generación del 28, 29. Después vino la caída de Pérez Jiménez y el 59 la devaluación del Bolívar al 4.30. Después en el 89 el Caracazo. Y hoy en día tenemos ahorita la otra revolución libertadora de la oligarquía montada encima, que tratando de invadir el país y contratando sicarios, mercenarios y todo esto para asesinar medio país, porque lo que dice el documento bueno, es increíble, loco. O sea, algo insólito. Lo más insólito de todo es que lo dejen plasmado en un papel en blanco y negro, como quien dice. Entonces, dentro de estas dificultades, durante el gobierno de Ignacio Andrade, eh, en términos generales, estas condiciones fueron razones suficientes para que Cipriano Castro se alzara en armas en tierras del Táchira, el 23 de mayo del 99, con el propósito de tomar Caracas y establecer un gobierno que luego bautizaría como liberal restaurador. Por eso le llaman revolución restauradora. Juan Vicente Gómez y, como les estaba diciendo, el general Santiago Briceño, que fue realmente el que luchó más con ellos, lo acompañan en esta nueva expedición militar, pero ya con el grado de general y como segundo jefe expedicionario. Entonces, finalmente Castro y la Revolución Liberal Restauradora entran triunfantes a Caracas el 22 de octubre del 99, dando con esto eh, continuidad a la hegemonía de los andinos en el poder. Pues. Eso continuó hasta terminada la Cuarta República, Carlos Andrés, casualmente. Luego vemos en nuestro país la Revolución Libertadora, ya estando Cipriano Castro en el poder, como primer ejemplo de la situación actual que fundamenta ya a principios del siglo pasado el robo de las consignas, nombres, frases, símbolos, entre otras, de las revoluciones sociales, de las verdaderas revoluciones socialistas, humanistas del pueblo. Pues. Estas revoluciones como la Libertadora de comienzos de 1900
dirigidas por la oligarquía, son un plagio. Pues ellos hablan de libertad y lo que es libertad para ellos, pero es continuar con el proceso de dominación al pueblo. Cuando entonces la lucha era contraria, pues la clase dominante quería derrocar al gobierno popular, todo lo opuesto a lo que regularmente es una revolución. De ahí es que viene la broma de la cuestión de olvidar los nombres de revolución. Esta es otra de las revoluciones que quieren borrar del mapa, del mapa histórico, como la revolución industrial, cosa que también expliqué en otro video, en el video de las revoluciones en el mundo. Entonces, este movimiento insurreccional que se inició en diciembre de 1901 y concluyó con la victoria de Cipriano Castro, el gobierno, pues gracias a Briceño y a Gómez. Claro, Gómez era el comandante general del ejército, era lo que sería hoy el ministro de defensa, ¿verdad? Y fue un conflicto militar, pues, y el último de los enfrentamientos dentro de las guerras civiles que vio Venezuela durante el siglo XIX. Eso fue más o menos el último enfrentamiento del siglo XIX. Entonces Cipriano Castro asciende al poder en 1899 liderando la Revolución Liberal Restauradora. Una vez en el gobierno propuso una serie de reformas tendientes, entre otras, a fortalecer la posición del Estado-Nación sobre las entidades federales que tenían en aquella época, ya estaban montados desde cuando Zamora, en la parte secesionista de separar al país en pedazos. Y entonces, para mantener la unidad del territorio y quitar esos pocos de caudillos que habían allí, entonces Cipriano Castro se monta en ese arrebatarles el poder a esas oligarquías, lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros, pero ahora las oligarquías son económicas, son por sectores económicos. En aquella época también pues estaban los latifundistas, estaban los banqueros, que fueron los que se alzaron. Casualmente el señor Matos era un banquero, estaban los Mendoza, casualmente, los Zuluaga, si mal no recuerdo, metidos en todo este derrocamiento de Cipriano Castro. Hoy en día, bueno, esas mismas familias, más adelante voy a explicarlo, cómo mantienen el mismo poder que lo mantenían desde la casa guipuzcoana. Entonces, entre ellos destacó la presencia entonces, como decía, de Nicolás Rolando, Luciano Mendoza, ¿ves? Aquí está, acá me acuerdo ahorita el nombre, Luciano Mendoza, Juan Carlos Peñalosa, otro Peñalosa que todavía el apellido está por allí pululando entre la oposición. Adicionalmente, el gobierno de Castro se enemistó con los banqueros, pues, con Matos y con otros banqueros del Zulia, si mal no recuerdo, Zulia y Táchira, y el más acaudalado de todos, que era Matos, dirige y financia esta revolución libertadora. En esta ocasión se enfrentó entonces el banquero Manuel Matos, el líder de la revolución libertadora, contra las fuerzas del gobierno lideradas por Cipriano Castro. ¿Cómo lo hizo? Mercenarios. Simple. Pagaba con dinero, compraba los guerreros y atacaban al gobierno. Entonces, después de año y medio de enfrentamientos, de confrontación, fue derrocado por Juan Vicente Gómez, al mando del ejército. Y el 22 de julio de 1903 comienza una nueva etapa, ya Gómez viéndose como potestado, y entonces Santiago Briceño se retira, porque ya ve que va a haber allí un enfrentamiento, y ya le ve a Cipriano Castro, le ve como locura, pues demencia. El poder lo había enfermado, el poder y esa oligarquía que lo rodeó, y se lo comió, el sistema se lo comió, y él estaba peleando entre su moral y la comodidad que le daba el poder y todo esto. Entonces, bueno, entonces este gobierno, que era una revolución, degeneró lamentablemente posteriormente a una dictadura de Gómez, donde terminan con el tiempo las familias como Mendoza, Escotet, Meseranes,
Cisneros, terminan controlando los factores de poder, igual que en la época de la Cuarta República de Cipriano Castro. Entonces, de allí viene la guerra alimenticia, económica, bancaria y mediática, con el apoyo de una élite corrupta religiosa, lo mismo que hoy en día. Más adelante ahondaremos en la historia desde la colonia con el Libertador, Boves, Petit, Miranda, Sucre, la Casa Guipuzcoana y hasta Zamora, Gallegos y Chávez, sobre todo este entramado. Eso, tengo unos escritos en particular. Cuando termine el ciclo de las revoluciones en Venezuela, hasta la llegada de la revolución bolivariana, porque eso lo voy a dejar para después, porque se está escribiendo todavía, por lo menos en la etapa más importante, que es la etapa post-Chávez, ¿okay? Que es el primer gobierno post-Chávez, que es el hacer la revolución irreversible, como lo decía Robert Serra. Y tengo unos escritos allí que van anexos entre eso y uno o dos escritos, creo que serán dos escritos más sobre la revolución en Venezuela, que serán en 9 y 10 y 11, algo así. Entonces, para 1906, los enemigos de Castro propusieron a Gómez asumir el poder en sustitución de su compadre Cipriano Castro, que era compadre. Lo mismo que le pasó a Chávez con Baduel y con el otro, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Esa gente que traiciona a la patria termina siendo olvidada. A mí se me olvidó el nombre. Sé que era un nombre gracioso en cierta forma. Rosendo, o algo así era que se llamaba. Entonces, al enterarse Castro de esta maniobra, presentó su renuncia de la presidencia para constatar la situación de poder y probar la lealtad de Gómez. Sin embargo, Gómez era muy buen estratega. Estando Castro aquí con su poder que tenía, era un absurdo tomar el poder. Entonces, esta renuncia produjo ciertas reacciones en apoyo a Castro, y después de la aclamación en 1908, Castro regresó a ejercer las funciones de presidente. Dejó encargado de la presidencia al vicepresidente Juan Vicente Gómez, quien más tarde, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, oígase bien, ya en aquella época, y de varias potencias extranjeras, Alemania, Holanda, casualmente, Aruba, Curazao, Bonaire, Holanda, los Países Bajos, incluso Inglaterra, también Guyana, conciliaron con un plan de golpe de Estado que se concretó el 19 de diciembre de 1908. Santiago Briceño fue la pieza fundamental en el triunfo de la revolución de Castro, debido a que fue subjefe del Estado Mayor del Ejército de Occidente. Dirige la campaña contra las fuerzas de la Revolución Libertadora de 1902 a 1903, dándole la victoria definitiva a Castro. ¿Qué pasa? Que cuando él se retira, literalmente debilita a Castro, y esto le da la posibilidad a Estados Unidos y a Gómez a tomar el poder. Una nota importante es conocer que estos acontecimientos, para poder entender la situación actual y la manera de actuar de la oligarquía capitalista, empresarial y esclavista, porque el esclavismo sigue. Ya no es un esclavo con grilletes, sino un esclavo asalariado que te dan de milagro para que comas, pero nunca te van a dar para salir adelante y surgir. Esta oligarquía también tiene su oligarquía religiosa. Por ejemplo, Urosa Sabino, que dice que al pobre no hay que darle educación, sino que hay que enseñarlo a ser oveja, a ser pastoreado, y la clase dominante tiene que recibir la mejor educación. O sea, la clase pobre una educación básica para que le enseñen a obedecer, a cumplir las leyes y las cuestiones, y la clase dominante es la que hace las leyes para que los obedezcan. Eso es más o menos la idea. Y este señor es tío, Urosa Sabino, es tío de Molanqui, si mal no recuerdo, de uno de ellos, de los dirigentes de la oposición. Porque son la misma familia, siguen estando allí dentro de las mismas cuestiones. En este caso, entonces, por ejemplo, vemos las similitudes, vemos la lucha entre la clase adinerada y la militarista en esa época, más o menos lo que se presentó cuando Chávez toma el poder.
Entonces, la clase adinerada, cuando Chávez nuevamente comienza a atacar al gobierno de turno cuando no hace lo que ellos quieren que haga, y crea un clima similar al de la Revolución Francesa, pero en sentido opuesto. Entonces la élite dominante retoma los espacios de poder perdidos al inicio del proceso chavista, y es así que la Revolución Socialista triunfa por casi 2 décadas hasta ahora, porque cuando uno descuenta los periodos, el golpe de Estado, la, yo descuento también incluso los 15 días del duelo nacional por la muerte del comandante Chávez, y todo este proceso, tenemos 20 años en el poder. Entonces, la idea es terminar, como decía, en otro escrito, y tengo otros escritos al respecto. La idea es borrar el término revolución y la simbología del mismo, ¿no? Los símbolos, todo aquello que le da identidad tanto a las revoluciones sociales como al pueblo mismo. Entonces, hay que difuminar todo tipo de distingo representativo en la sociedad a través del robo o la supresión de vestimentas, franelas, la franela de los libertadores, el nombre de los libertadores, posturas, eslogan, como Capriles cuando dijo la manito de Chávez, como el por ahora, que Capriles también lo plagió, Guaidó ha hecho lo propio, todos han hecho más o menos lo mismo, los eslogans del comandante y otros eslogans de otros revolucionarios incluso del mundo. Dicen, como María Corina, que salió con la de socialismo, ¿cómo es? Capitalismo social, que realmente se lo plagió a Margaret Thatcher, que fue con lo que ella se hizo poderosa en Inglaterra, en una época revolucionaria allá. Y entonces Margaret Thatcher fue la ideadora de ese socialismo, de ese capitalismo social, que es el que decía que después que los ricos tenían todo, llegaban al tope, entonces iban a desbordarle a los pobres. Eso es mentira, el rico nunca llega al tope porque cada vez quiere más, eso es una enfermedad. Entonces, al poco tiempo de superado el episodio de la conjura, de Gómez, entre los ricos y Gómez, la salud de Castro volvió a resentirse, por lo que se vio obligado a viajar a Berlín, casualmente, a Alemania, para someterse a una operación quirúrgica. El 23 de noviembre de 1908, Castro se separa del poder y pasa a Gómez a desempeñar la presidencia en su condición de primer vicepresidente. Al día siguiente, Castro se embarca en el buque, no me acuerdo cómo se llama, Guadalupe, algo así, el buque, rumbo a Europa. La ocasión del viaje de Castro al exterior fue visto como una ocasión propia, porque ya estaba fuera del país y no estaba dentro. Por eso que Maduro no viaja tanto, y cuando viaja no avisa mucho, sino que aparece por allá y después regresa rápidamente. Y siempre hay alguien que se queda aquí y se turna, el vicepresidente está aquí y Maduro está afuera, y así, o el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, porque no se puede dejar el espacio solo, porque pueden tratar de hacer más o menos lo mismo. Y ya, yo tengo una frase que es muy buena, que dice que la historia tiene todas las respuestas, y es porque todo lo que estamos viviendo hoy en día se ha vivido en épocas anteriores, pero con unos que otras variables, pero es lo mismo en esencia de lo que estamos viviendo hoy en día, porque lo que hacen es repetirlo cada 30 años, como digo, con unas pequeñas variables, de un poquito más, un poquito menos, de repente 31 años, de repente 29, pero generalmente ronda los 30 años. 1908, la generación del 28, 1999, 1899, que es la Revolución Restauradora, la generación del 28, cerrando el ciclo de Cipriano Castro y Gómez. Después vino la generación del 58, cerrando el ciclo de Pérez Jiménez. Después el Caracazo en el 89, literalmente cerrando el ciclo de la Cuarta República con Carlos Andrés. Y vino un periodo transitorio de Chávez, de
de Rafael Caldera, que llamó el chiripero, que fue más o menos como una transición a lo que ahora estamos posteriormente hicimos, que fue el socialismo. Él aprovechó esa condición. No se puede negar que Caldera era una persona extremadamente inteligente, muy buen estratega político, porque era una persona muy culta, pues, y casualmente fue el que dijo que le provocaba era linchar, fusilar a la gente que iba al exterior a hablar mal del país, y es todo lo que hacen hoy en día los opositores, casualmente. Entonces, si fuera Caldera el presidente, lo estarían fusilando, porque en la Cuarta República se fusilaba a todo aquel. Caldera se llevó unos cuantos. Entonces, como la ocasión fue propicia, los jefes del liberalismo amarillo y el nacionalismo en el destierro, aprovecharon, pues, contaban con una vez más con el apoyo de las potencias extranjeras, Estados Unidos, Norteamérica, Francia, Holanda, Alemania, por supuesto, que sirvió de tramoya para llevarse a Cipriano Castro, los cuales habían roto relaciones diplomáticas con Venezuela después de la toma de la planta Insolente, de la toma de las costas venezolanas, y Gómez obtiene el poder suficiente para organizar un golpe de Estado y sustituir a Castro, que cuando posteriormente quiere regresar, no lo ve, sencillamente le dice: no, compadre, usted ya no, así mismo, tal cual, no, compadre, porque eran compadres, usted ya no regresa. El 30 de junio de 1923 es asesinado en su dormitorio en el Palacio de Miraflores el primer vicepresidente del país, Juan Crisóstomo Gómez, hermano de Juan Vicente Gómez. Para 1928, con el pretexto de un carnaval estudiantil, hace acto de presencia en la vida nacional un nuevo grupo político, conocido entonces como la Generación del 28, los cuales van a representar una oposición distinta al gomecismo, es decir, diferentes a la tesis de las propuestas mantenidas por los liberales y los conservadores. Claro, se asumen nuevamente el plagio de las revoluciones socialistas, asumen las consignas, suman al PCB, al Partido Comunista de Venezuela, que nacía en esas épocas por allí, y aprovechan aquel impulso entre el 28 y el 58 para tomar definitivamente el poder cuando derrocan a Gómez, que realmente a Pérez Jiménez. Realmente a Pérez Jiménez no lo derrocó nadie, lo derrocaron Estados Unidos con otra crisis económica, y Estados Unidos decidió que él saliera, y por eso él dijo una vez: a mí ni me tumbaron, a mí ni me tumban, algo así es la frase de él, yo me fui, porque el país no me merecía. Algo así fue una frase que él dijo. En algún momento lo buscaré por allí y se las voy a decir. Porque fue interesante, porque es más o menos lo que, en cierta forma, lo que vemos todavía con estos jóvenes, sobre todo, que se dejan manipular por los medios y terminan haciendo lo que las oligarquías quieren que hagan, porque les dicen: olvida el pasado. Como no conocen estos acontecimientos que ya ocurrieron, lo mismo que estamos ocurriendo hoy, ocurrió las veces anteriores, incluso, como dije, tengo el de los barquitos imperiales, que los botecitos estos que aparecieron aquí, el crucero que se llevó el guardacostas, lo hundió, simplemente era el crucero que venía armado, lo pararon en Aruba, no dejaron subir al gobierno de Aruba a verificar esto, y estos señores en las lanchas que vinieron a Venezuela la semana pasada, pasaron por Aruba recogiendo el armamento que estaba dentro de ese crucero. Eso es así. Eso no salieron de Colombia con ese armamento, eso lo recogieron en Aruba, en el mismo puerto allí, se pararon al ladito del crucero, lo bajaron y listo. Entonces, el 7 de abril del 28 se celebran 2 cuarteles en Caracas y se pone en marcha una conspiración militar en la que participan algunos líderes universitarios, que sin embargo es controlada por el gobierno. Este grupo de la nueva dirigencia política del país, que sería la protagonista del punto fijismo, como Rómulo Betancourt, Caldera, y entre otros, eso fue entre la etapa del 28 y el 35, Gómez decretó la creación del Banco Obrero, el Banco Agrícola y Pecuario, y promulgó la primera ley del trabajo. El dictador Gómez
A pesar de toda su locura, hizo un par de cosas buenas. Por lo menos dio al inicio un par de cosas buenas. Se puede decir que uno de los factores fundamentales de la consolidación en el poder de Gómez es quizá la contribución importante al siglo XX venezolano con la creación del Ejército Nacional, el cual, ejército como tal, pues todas las fuerzas naval, la aviación, él creó la aviación, eh, armó bien, uniformó a los soldados verdaderamente y se acabaron las guerras civiles porque ya había un cuerpo colegiado, una institución. Este sirvió desde entonces como instrumento garantizador de la paz. Entonces, en el próximo, esto se me está haciendo largo, en el próximo video vamos a continuar con esto, cerramos con Cipriano Castro y continuamos lo que viene después de la caída, de la muerte de Gómez, porque ni siquiera fue que lo lograron tumbar, sino que murió en el poder. Un caso similar a lo pasado con Chávez. A Chávez lo asesinaron, lo enfermaron y lo asesinaron, pero en Venezuela pocos hombres han muerto estando en el poder sin ser asesinados, o sea, han muerto, digamos, naturalmente, como lo es Gómez y Chávez, fueron velados y todo esto, y el otro es Delgado Chalbó, que lo asesinaron. Han sido 3 de los presidentes así que han muerto. En Venezuela ha sido poco, y se ha tratado de repetir lo que hacen en Estados Unidos, muchas de las cosas, porque nosotros tenemos demasiada, la oposición venezolana tiene demasiada influencia del norte, literalmente son sus siervos, sus serviles, y el pueblo siempre termina alzándose cada promedio de 30 años, como le estoy diciendo. Eso más adelante lo van a ir viendo y se van a dar cuenta de que es muy cierto. Estos son parte de los resultados de mis investigaciones históricas y bueno, vamos avanzando en ellas. Entonces, estamos hablando en el próximo video y les terminamos de explicar.